Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén teniendo todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Eh, Espero que estén teniendo un inicio del mes de febrero muy bueno, muy tranquilo, muy felices de este nuevo mes que comenzamos. Em, el día de hoy les traigo preparado un episodio que habla sobre un libro que se llama La quietud habla, de Catol, uno de mis favoritos. Y en este capítulo del libro se llama El yo separado, pues él nos habla acerca de cómo aprender a desidentificarnos con esa dualidad de la mente, con ese dejar de vernos distinto, más bien distante de otro, de los otros o del mundo en sí. Em, Y pues bueno, voy a estar compartiéndoles básicamente material de este libro que a mí me encanta, que casi cada frase es una invitación a una meditación profunda sobre cómo pensamos, lo que pensamos, la manera que abstraemos, eh, la vida, la memoria, la manera en que procesamos las cosas que nos van sucediendo y todas esas cosas, ¿no? Entonces nos habla de cómo la mente va buscando alimento de forma incesante todo el tiempo, y no solo para el pensamiento, también está buscando alimento para su propia identidad, para darle un sentido al yo. Y es así como el ego, o sea, el yo separado, viene a la existencia y se recrea continuamente a sí mismo. Cuando pensamos, hablamos sobre nosotros mismos, decimos yo, y solemos referirnos a yo y mi historia. Este es el yo de lo que nos gusta y de lo que nos disgusta, de nuestros miedos, de nuestros deseos, el yo que nunca está satisfecho por mucho tiempo. Ayer viendo escuchando un podcast de una de mis maestras, decía que ella, cuando era más jovencita, leyó un libro que hablaba sobre la manifestación, sobre cómo manifestar cosas materiales, ¿no? En la realidad. Y entonces dice que el libro comenzaba diciéndole: manifestar cosas materiales no es lo más difícil. Lo difícil es que una vez que las manifestaste, sigas sintiéndote feliz por haber obtenido esas cosas que querías manifestar. Y hablaba de cómo lo rápido que la mente olvida eh, la alegría o la promesa que nos iba a traer el terminar la carrera, el tener hijos, el cambiarme de trabajo, el obtener esa maestría, el tener un puesto más alto, el cualquier cosa que nuestra mentecilla nos esté diciendo que allá cuando alcancemos aquello nos va a dar esa promesa de esa felicidad continua, ¿no? Entonces, ella nos hablaba sobre este tema de cómo una vez que obtenemos ese trabajo que tanto por el cual tanto luchamos, una vez que terminemos esa maestría que tanto nos costó terminarla, ese doctorado, una vez que terminamos ese certificado, una vez que damos a luz a ese hijo, una vez que estamos con esa pareja que queríamos, lo difícil es mantener por mucho tiempo esa felicidad y em, ese sentimiento de satisfacción se esfuma muy rápido, ¿no? O sea, una vez lo tienes, una vez que empiezas a querer, a desear una cosa más arriba o una cosa distinta. Entonces, este libro nos habla también de cómo es un sentido de quién somos creados por la mente y somos condicionados por el pasado, que trata de encontrar su realización en el futuro. Y dice este libro: puedes ver que este yo es pasajero, que es una formación temporal, como una onda que recorre la superficie del agua. ¿Quién ve esto
¿Quién ve que esto es así? Pregunta aquí. ¿Quién es consciente de que tus formas físicas y psicológicas son pasajeras? Yo soy. Este es el yo profundo, que no tiene nada que ver con el pasado ni con el futuro. Lo que quedará de todos los temores y deseos asociados con tu problemática situación existencial que consumen cada día la mayor parte de tu atención, un guión de varios centímetros de largo entre la fecha de tu nacimiento y la fecha de tu muerte, inscritas en tu lápida. Para el ego, este es un pensamiento deprimente, pero para ti es liberador. Cuando cada pensamiento absorbe la atención completamente, significa que te identificas con la voz que suena en la cabeza. Es entonces cuando los pensamientos quedan investidos en un sentido de yo. Y esto es el ego. El yo creado por la mente. Este yo fabricado por la mente se siente incompleto y precario. Por eso el temor y el deseo en sus emociones predominantes y sus fuerzas motivadoras. Cuando reconoces que hay una voz en la cabeza que pretende ser tú y que nunca deja de hablar, estás saliendo de la identificación inconsciente con esa corriente de pensamiento. Cuando notas esa voz, te das cuenta que tú no eres la voz, que tú no eres el pensador, sino que tú eres quien es consciente de esa voz. La libertad estriba en conocerte a ti mismo como la conciencia que está detrás de esa voz. El ego siempre busca y busca y busca, porque esa es su premisa. Busca, busca, pero no encuentres. El ego busca añadirse algo más de esto o de lo otro para completarse. Esto explica su preocupación compulsiva por el futuro. Cuando te des cuenta de que estás viviendo para el momento siguiente, ya has salido del patrón mental del ego, con el que surge la posibilidad de elegir prestarle toda tu atención a este momento. Prestando toda tu atención a este momento, la inteligencia mucho mayor que la inteligencia de la mente egótica entra en tu vida. Cuando vives a través del ego, siempre reduces el momento presente a un medio para un fin. Vives para el futuro. Y cuando consigues tus objetivos, no te satisfacen, o al menos no por mucho tiempo. Cuando prestas más atención a lo que hace, al resultado futuro que quieres conseguir con ello, rompes el viejo condicionamiento del ego. Entonces, tu hacer no solo es mucho más eficaz, sino infinitamente más alegre y más satisfactorio. Casi cada ego contiene por algún elemento de lo que podemos llamar identidad de víctima. La imagen de víctimas que algunas personas tienen de sí mismas es tan fuerte que se convierte en el núcleo central de su ego. El resentimiento y los agravios forma parte esencial de su sentido del yo. Aunque tus agravios estén completamente justificados, te has construido una identidad de víctima que se parece mucho a una prisión cuyos barrotes están hechos de formas mentales. Mira lo que te estás haciendo a ti mismo, o más bien lo que te está haciendo tu mente. Siente tu apego emocional por tu historia de víctima y date cuenta de la tendencia compulsiva a pensar o hablar de ella. Mantente presente como un testigo de tu estado interno. No tienes que hacer nada. Con la conciencia viene la transformación y la libertad. Los hábitos mentales favoritos del ego
Los que le fortalecen son la queja y la reactividad. Buena parte de la actividad emocionalmente de muchas personas consiste en quejarse o reaccionar contra esto o lo otro. Ello hace que los demás o la situación estén equivocados, mientras que tú tienes la razón. Teniendo razón, nos sentimos superiores y sintiéndonos superiores, fortalecemos nuestro sentido del yo, pero en realidad estamos fortaleciendo la ilusión del ego. Puedes observar estos hábitos dentro de ti mismo y reconocer tu quejumbrosa voz interior por lo que es. En el sentido del yo, característico del ego, necesita el conflicto, porque su identidad separada se fortalece al luchar contra esto o lo otro. Y al demostrar que esto soy yo y esto no soy yo, es frecuente que tribus, naciones, religiones consigan fortalecer su sentido de identidad colectiva teniendo enemigos. ¿Quién será el creyente? Perdóname. ¿Quién sería el creyente sin el infiel? En tus tratos con otras personas, ¿puedes detectar ligeros sentimientos de superioridad o inferioridad hacia ellas? Lo que estás viendo es ego que vive de la comparación. La envidia es un derivado del ego que se siente disminuido cuando a otra persona le pasa algo bueno o cuando alguien tiene más, sabe más, puede hacer más que tú. La identidad del ego depende de la comparación y siempre quiere más. Se agarra de cualquier cosa. Si todo lo demás fracasa, puedes fortalecer tu ficticio sentido del yo, sintiéndote más maltratado por la vida, más enfermo que otras personas. Acerca de esto último que leí, em, en lo personal me ha tocado conocer o saber de casos, sobre todo por clientes que vienen a las terapias y, y estas personas que en algún momento de sus vidas fueron muy exigentes consigo mismas en cuanto a sus estudios, sus puestos de trabajo, em, qué rendimiento querían tener en sus empleos, etcétera. Y eran muy, muy autoexigentes consigo mismos. Y de pronto se dan cuenta que cuando no logran eso que ellos querían en sus trabajos, en sus escuelas o esos reconocimientos, vaya, voy a poner un ejemplo. Eh, el ego de alguien le dice, tú tienes que llegar a ser jefa de todos estos empleados, porque tú puedes, porque tú tienes mejores calificaciones, porque siempre las has tenido, porque tienes reconocimientos, porque tienes este doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, genuinamente la persona sí nació con una inteligencia muy superior a otras en cuanto a memoria y entendimiento de libros muy académicos, vamos a poner ese ejemplo. Y entonces la persona se empieza a creer este pensamiento que el ego le da de que tú naciste para ser la jefa de todos estos. Vamos a poner este ejemplo. Y entonces la persona se empieza a creer y se empieza a creer este pensamiento. Pero conforme esta persona empieza a trabajar para obtener ese puesto gerencial y no lo obtiene a lo largo del tiempo, pasan y pasan los años, sus jefes no lo reconocen, a pesar de que en la escuela, en las escuelas que ha estudiado, tiene certificados y diplomas y constancias de excelente estudiante,
en la vida real no está obteniendo esto que la mente del ego le está pidiendo, ¿no? Cuando esto sucede, la persona dice: "Como yo soy la más y la mejor, pero no estoy pudiendo obtener esto que el ego me dice, entonces yo voy a seguir siendo la más y la mejor en cuanto a desgracias, en cuanto a enfermedades, en cuanto a que me traicionan y en cuanto a que todo me está saliendo mal en la vida". ¿Sí me explico? Se pasa de ser una persona muy inteligente, académicamente hablando, y esta persona se siente tan identificada con ese diploma y con esas medallas que le han colgado, socialmente, que no estamos diciendo que está mal, simplemente estamos poniendo un ejemplo de cómo el ego te dice: "Como tú eres la mejor y la más, pero no estás pudiendo alcanzar esta promesa que según el ego es la que te va a dar la total felicidad, siendo la jefa de todos estos trabajadores, pues entonces no vas a dejar de ser la mejor y la más, pero ahora lo vas a hacer para lo peor, que viene siendo, se empieza a topar estas personas con relaciones que los traicionan, con socios que les roban, con gente que los trata mal, que hablan mal de ellos, incluso malos comportamientos en sus mismos trabajos, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir aquí cuando dice que si todo lo demás fracasa, o sea, si no alcanzaste a agarrar ese papel que te daba el ego, que te prometía el ego, que con ese papel ibas a ser ahora sí ya súper feliz para siempre, jamás. Si todo eso fracasa, entonces vas a fortalecer tu ficticio sentido del yo, sintiéndote más maltratado por la vida o más enfermo que los demás. Y en todo le vas a querer empezar a ganar a la gente, de que si la gente te platica una cosa y tú vas a venir y decir, no, pues que a mí me pasó peor. Y si alguien te cuenta es que me robaron 5,000 pesos, no, espérate, me robaron 50,000 a mí, ¿sabes? Entonces, hay personas que sí se dan cuenta de que esto les empieza a suceder, vienen a las terapias, vienen a las consultas y te cuentan y yo les digo, bueno, es un paso muy grande el que has dado al reconocer que eso no eres tú. ¿No? Tampoco eres la medalla, pero tampoco eres la enfermedad, ¿no? O sea, es que esto tiene un ganar-ganar. Al desidentificarte con las medallas, también te desidentificas con el cuerpo y con lo que le sucede al cuerpo, que sabes que tú no eres el cuerpo, que eres una conciencia eterna y que estás muy por encima de lo que le sucede a este cuerpo. Que el cuerpo sí que nos sirve de mucho porque es como un termómetro de las emociones, de las energías, de lo que sí nos sirve y de lo que no, de lo que sí nos va a ayudar a crecer y de lo que no. Pero estamos de acuerdo que nosotros no le podemos pedir al cuerpo que le bombee la sangre, al corazón, por ejemplo, le podemos pedir al corazón que bombee la sangre, o no le podemos pedir a las glándulas salivales que saliven. Entonces, no, porque nosotros no comandamos eso. Lo único que tenemos control es de la respiración. Fuera de eso, no, no tenemos control del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por tanto, cuando el cuerpo, a pesar de que lo has cuidado haciendo ejercicio y alimentándote sanamente y aún así va a caer con una enfermedad, dejar de identificarte con el cuerpo es de mucha ayuda y de mucho alivio, porque te das cuenta que no eres pues eso que te están diciendo los doctores que tienes, ¿no? O eso que eres, ¿no? Entonces, habla también de este libro habla de la necesidad de oponerte o de resistirse y de excluir, y y está incorporada en la estructura misma del ego, ya que esto le permite mantener el sentido de separación del que depende su supervivencia. De modo que yo voy contra el otro y nosotros vamos contra ellos, ¿no? Esto sucede mucho en las religiones, en las nacionalidades, en los equipos de fútbol, ¿no? En las barras, las porras, que, que somos nosotros contra los otros.
y todas las cosas am, curiosas, por no poner palabras del ego, que a veces suelen suceder cuando se pelean dos religiones o cuando se pelean dos barras al finalizar un partido de fútbol. Es exactamente lo mismo, porque la sociedad, el tipo de sistema en el que vivimos está hecho así, está hecho de manera dual para separarnos. Nos separan las nacionalidades, nos separan las religiones, nos separan la política, qué partido político tú le vas, nos separan los apellidos, ¿sí? Nosotros somos los Pérez, ustedes son los López, nos separa todo, porque todo está hecho para dividirnos, todo socialmente está hecho y está organizado así para que nos sintamos más y más divididos. Y es la mente humana la que va todavía fragmentando más aún esas divisiones que ya de por sí están hechas en la sociedad. Em, el ego necesita estar en conflicto con alguien o con algo, o sea, eso es algo, eso es alimento para el ego, ¿sí? Eso, esa es alimento para el ego. Esto explica por qué buscamos la paz, por qué buscamos la alegría y el amor, pero es que tampoco los podemos tolerar por mucho tiempo. Decimos que queremos la felicidad, pero en realidad somos adictos a la infelicidad. En último término, la infelicidad no surge de las circunstancias de la vida, sino del condicionamiento de nuestra mente. Aquí nos hace una pregunta y dice, ¿albergas sentimientos de culpa respecto a algo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado? Lo cierto es que actuaste de acuerdo a tu nivel de conciencia, o más bien de inconsciencia de aquel tiempo. Si hubieras estado más alerta, si hubieras sido más consciente, habrías actuado de otra manera. La culpa es otro intento del ego de crear una identidad de un sentido del yo. Al ego no le importa que el sentido del yo sea positivo o negativo. Lo que hiciste o dejaste de hacer fue una manifestación de inconsciencia de la inconsciencia humana. El ego, no obstante, lo personaliza y dice, yo hice aquello, y así te creas una imagen mental de ti mismo como persona mala o también como persona muy buena. A lo largo de la historia, los seres humanos han cometido incontables actos de agresión, crueldad, violencia hacia otros seres humanos y continúan realizándolos. ¿Son todos ellos condenables? Nos pregunta aquí. ¿Son todos culpables? ¿O dichos actos son expresiones de la inconsciencia de una etapa evolutiva que ahora estamos dejando atrás? Las palabras de Jesús dicen, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas palabras también son aplicables para ti. Perdónate porque no sabías lo que hacías. Si con el fin de liberarte te marcas metas egóticas que te potencian o te hacen sentirte importante, aunque las consigas, no te sentirás satisfecho. Márcate metas, pero sabiendo que alcanzarlas no tienen la menor importancia. Cuando algo surge de la presencia, significa que este instante no es un medio para un fin. La acción es satisfactoria por sí misma, en cada momento. Ya no reduces el ahora a un medio para un fin, que es lo que hace la conciencia del ego. Cuando el yo desaparece, desaparecen los problemas.
dijo el maestro budista cuando le pidieron que explicara el significado profundo del budismo. Cuando el yo desaparece, desaparecen los problemas. Pues esta vida interesante, esta vida amorosa, esta vida que a veces nos pone retos, eh, se va poniendo con el tiempo a veces más intensa, a veces más suave, depende de cómo tengamos nuestra conciencia y los retos que nos pongamos día a día. Sin embargo, y a pesar de los sub y bajas eh, que a veces tenemos en la vida, pues sí vale mucho la pena vivirla, experimentarla y, y explorarla y equivocarnos y permitirnos darnos esa libertad de expresión, de expresarnos, de expandirnos, de equivocarnos y de aprender y de saber que no tenemos la verdad en absoluto y que estamos aprendiendo y que mientras más sabemos, más ignoramos también. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que estén disfrutando muchísimo cualquier cosa que estén viviendo y sobre todo espero que día a día vayan volviéndose más y más observadores de ese pensamiento, de esas acciones, de todas esas cosas que hacemos los seres humanos. Bueno, pues te dejo un gran abrazo, esperando que este mes de febrero sea pues lleno de mucha ilusión, de mucho amor y sobre todo de mucha compasión. Hasta la próxima. Adiós.